Los señores de Juntos por el Perú anuncian varias marchas, siguen sin reconocer el triunfo. Ellos creen que han ganado, sobre todo han deslegitimado el voto de los peruanos residentes en el extranjero y han anunciado varios plantones y varias vigilias. ¿Qué piensa usted de esta actitud? Bueno, no solamente no saber en democracia que cuando uno participa en cualquier proceso hay que saber ganar y hay que saber perder. Segundo, que yo no creo que tenga mucho éxito porque la gente se tiene que estar dando cuenta de algo muy elemental, que la gente, si bien es cierto, quiere un cambio, sobre todo en el sur del Perú, que quiere que llegue el desarrollo, que ese desarrollo signifique progreso, pero tampoco quiere destruir lo que ya se avanzó. Y tercero, para mí yo creo que lo que más daño le he hecho al señor Sánchez, esas alianzas con, no digo la extrema izquierda, con el comunismo, con gente que ha hecho tanto daño al país, que la gente se asustó. Hay que recordar que aquí en el Perú hemos tenido épocas con líderes de izquierda como Alfonso Barrantes, que eran demócratas y que jamás se hubiera escuchado en Alfonso Barrantes los discursos horrorosos que hemos escuchado al señor Sánchez, y algo que también tiene que haber sopesado en el elector, su cambio permanente de propuesta. Su plan que presenta al Jurado Nacional de Elecciones no tiene nada que hacer lo que decía y lo fue cambiando en el camino. Y las alianzas como Antauro Humala, que puede ser que Antauro tenga su gente y crea en lo que dice, pero la mayoría de los peruanos no. Hablar de la guerra con Chile es un disparate. Y todo eso lo fue mermando. Pero lejos de irme por ese lado, yo diría, ¿por qué Keiko no sacó más votos? Esa es también una gran pregunta que todos los analistas comienzan a desarrollar. ¿Por qué cree usted que Keiko no pudo superar? Primero que me preocupa mucho el ausentismo. En segunda vuelta más ausentismo que en la primera. Gente de distritos que se supone, gente pensante, no fueron a votar. Y lo segundo es que ese anti todavía está ahí en el país y no nos damos cuenta de que el votar en contra de y no a favor de le hace daño al país y que obviamente influye en un resultado electoral. ¿Pero por qué ganó? Porque la gente no quiere extremos. Y segundo, porque a pesar de que solamente la costa de Tumbes a Ica se ha beneficiado con esa agroindustria potente, ese desarrollo agroindustrial importante, piensan también que eso se puede llevar al sur del país y obviamente lo que le queda a Keiko y a todo el Perú es que en 90 días, no en 100, porque los 90 días tienes otra elección, tenemos que echar al país a correr y destrabar todos los proyectos medianos y pequeños, sobre todo esos que se han parado en el camino, que tienen 80% de avance y no lo terminaron, para que este sur doliente se dé cuenta que llegó realmente el desarrollo para ellos. Ahora, entonces, para cerrar este tema y seguir avanzando, porque usted también ha sido parte de un gobierno, sabe mucho de política y por supuesto de todo lo que se empieza a dar en una transferencia, ¿no es cierto? Porque ahora tiene que haber un equipo de transferencia. Todavía no hay una proclamación, pero creo, señor Díaz-Canseco, que ya es irreversible, ¿no? O sea, tiene más de 30,000 votos de diferencia, ya no, el señor Sánchez creo que ya no va a poder alcanzarla. Pero, a ver, Antauro Humala cree que ha sido un factor discordante por su discurso violento, agresivo. Él mismo ahora dice que son unos cobardes, que Roberto Sánchez hizo mal en hacer alianzas con los caviares, como él los llama. Y también hay otro personaje que estuvo muy cerca de Roberto Sánchez, que es José Domingo Pérez, que en el principio de los tiempos fue el verdugo de Keiko y muchos aseguran que fue el boomerang para Sánchez y el que facilitó el éxito cuando amenazó enjuiciar a Nieto. ¿Cree que el factor Pérez también influyó en la derrota de Sánchez? Definitivamente,
porque se ha desvestido a un fiscal o un exfiscal que mucha gente lo tenía como un ejemplo de anticorrupción, un ejemplo de buena conducta, un ejemplo de peruano, y de repente vemos que se va al otro lado de la baraja justamente a hacer alianzas con lo que él atacó, no atacó, denunció. Hay alianzas que restan. Uh-huh. Y yo creo que al contrario, esa junta que hizo Roberto Sánchez en la segunda vuelta es lo que lo hizo perder. O sea, al final... En cambio, Keiko, su alianza fue con ese peruano que está asustado con todos los discursos de esa gente del otro lado. Y segundo, porque la gente lo que quiere es trabajo, quiere que el país se ponga a caminar. Y es bueno que sepamos todos que los recursos que hoy en día tiene el país, 102 mil millones de dólares de reservas, es consecuencia de una economía sana, de un manejo sano de la economía. Y no nos olvidemos que en la primera vuelta, las primeras declaraciones de Sánchez, a ese señor Julio Velarde lo saco y reparto el 50% de la reserva del país. Bueno, eso solito se estaba disparando al pie. Pero fue un discurso que le rindió efecto, ¿no? Pasó. Bueno, pasó por el anti. Yo quisiera que alguien se anime a hacer un estudio de las mesas famosas 900 de la primera y la segunda vuelta. Si bien es cierto, inteligentemente, Keiko convoca a Lucho Dyer, que dicho de paso, no es de Fuerza Popular, pero es un peruano extraordinario, un hombre capaz, un hijo de él, que es graduado en alta tecnología STEM, que diseñó una serie de estrategias para tener llegada hasta la última mesa. Esas mesas tienen una votación que habría que comparar con la primera vuelta, porque qué raro que donde tenía Keiko 0 y López Aliaga 0 o 1, ahora hay otra votación mucho mayor. Como a mí me decía la gente de Fuerza Popular, Raúl, no vamos a ganar en Puno. No vamos a ganar en Cusco, que dicho de paso, hay que hacer un shock de inversiones en ese sur, pero no nos van a dar a 0. Y así fue. 90.000 personeros, las actas, la gente cuando iba a mesa tomaba foto al acta, inclusive ni siquiera esperar que te den la copia foto, y por los temas de la tecnología moderna, ese resultado de esa foto lleva al centro de cómputo lo más rápido posible. Mandaron personeros hasta la zona del Napo, el Putumay. Es una cosa increíble, porque yo he estado de alguna manera ayudando, como muchísimos peruanos que no eran de Fuerza Popular, porque acá era el Perú contra el desastre, y ganó el Perú. Entonces, ¿usted cree, señor Díaz-Canseco, que parte del éxito de Keiko es haber tenido tanto personero? Porque es raro, ¿no? Que antes donde sacaba 0, ahora tenga 20, 30 porque votos. Porque no pudieron robarle la elección. Y algo muy importante, el señor Sánchez sabe, porque él tiene las actas. Él dice que tenía 65.000 personeros. Si los tuvo, tiene las actas. De modo que él ha sabido desde un comienzo cómo venía esta elección. Y yo lo que tengo que decir al señor Sánchez, que si quiere futuro político en el Perú, no haga una barbaridad, no enfrente a la gente. Acuérdese lo que ha pasado cuando muere uno o muere otro en una revuelta, la factura la va a tener que pagar usted y todos sus aliados. De repente por eso Humala dice, yo no te voy a acompañar en eso, porque si alguna de la gente de Humala mata por casualidad o lo que sea, así nomás va a ser. Va a ser un acto muy rapidito, porque hay cámaras por todas partes y hoy sí se va a poder saber quién lo hizo. De modo que dejen las cosas ahí, piense que el Perú no terminó en esta elección, van a haber otras, pero dejamos una huella de hacerle daño al país, porque eso es daño al país. Un país que necesita echarse a andar, acá hay gente que está solventando a la gente. Pero evidentemente tienen todo el derecho, y yo creo que no solo Juntos por el Perú, Obras, Ahora Nación, Renovación Popular, en fin, el Partido del Buen Gobierno, todos los que han entrado tienen la obligación además de ser una oposición vigilante. O sea, el no haber ganado te da también una potestad de poder vigilar y de poder buscar lo mejor para el Perú, pero incendiar la pradera no tiene sentido.
No, además no va a ningún lado. Los resultados son esos. Han habido esta segunda vuelta. En la primera ha habido cosas horrorosas, desde mesas que se hablaban a cualquier hora. Pero en la segunda vuelta nadie levantó la mano, ni ellos tampoco. ¿Por qué? Porque había una transparencia total, se cambió el sistema. Y obviamente, si algo que ha quedado claro, que hay que hacer una transformación de la OMPE y ahora para las elecciones de octubre, porque ese cuerpo no funciona. Y el Perú necesita ir totalmente tranquilo a estas elecciones regionales y municipales, donde si hacemos bien las cosas en los siguientes 90 días, ese Perú que no es comunista, no es izquierdista, pero necesita su hospital, necesita su escuela, necesita agua potable. Por eso, este gobierno que recién comienza, que no va a tener ninguna luna de miel, como bien dices tú. No, no va a tener. No, va a tener que correr desde el primer segundo. Porque además hay un velo enorme de sospecha. Déjeme un segundo hacer la encuesta para seguir conversando, señor Díaz Canseco. ¿Crees que la elección ya está definida con más de 32,000 votos de diferencia? Sí, 94%. No, 6% pueden votar. Por supuesto, al final del programa les vamos a dar los resultados. Ya tenemos más de 2,113 votos. Nosotros somos más rápidos que la OMPE, dicho sea de paso. Pero, a ver... Pero hay una cosa importante, Milagros, en ese cálculo. Deberían hacer una pregunta. Si usted no votó, y habiendo visto los resultados, ¿se arrepiente de no ir a votar? Yo creo que hemos sufrido tanto estos días que aquellos que no fueron a votar, que no eran comunistas, no eran estatistas, sino gente que era apática, sin darse cuenta que la importancia de su voto, hubieran votado por la democracia, que se llama Keiko. O sea, esa diferencia, si le suman los millones que no fueron a votar, ¿dónde hubieran ido? Pero a ver, Keiko, mucha gente, y usted ha sido también muy crítico del fujimontesinismo, o sea, todos los periodistas que tenemos memoria, podemos saber quién era quién en el pasado, pero hoy día usted le ha dado el beneficio de la duda, ¿correcto? Y usted ha estado en esta segunda vuelta, en efecto, luchando contra esa izquierda comunista, radical, violentista, que quiere, como siempre, incendiar la pradera y llenarse el bolsillo con esta técnica del yape. A mí de verdad me ha parecido absolutamente osada. Vergonzoso. Eso le quería preguntar. Vergonzoso, ¿verdad? Sí, porque ellos ya sabían, porque tienen actas, que no habían ganado. ¿Y a dónde va esa y salir plata? A pedir esa plata. Qué pena, ¿no? Porque realmente me da mucha pena, porque la gente que ha puesto el solcito ahí, Sí, claro, gente humilde. que de repente ese día no tomó su base de leche y no va a recibir de vuelta ese dinero. No, no lo va a recibir. Y entonces acá quiero llegar. Yo estoy de acuerdo, ha sido vergonzoso, indigno, porque por no decirlo menos, ¿no? Para mí es una viveza que todos debemos de denunciar, pero muchos críticos dicen que empieza un quinquenio del oscurantismo. Y he escuchado a toda la izquierda que está en redes diciendo, ahora van a saber lo que es el fujimorismo, viene lo peor, la libertad de expresión será cortada, va a haber todo un control de los poderes y un largo etcétera. ¿Usted teme que esas malas prácticas de Alberto Fujimori y Montesinos, que fueron de verdad pues calamitosas, de hecho fueron una de las peores etapas de mi profesión, puede volver a repetirse? Mire, primero estoy convencido que alguien que es su cuarta candidatura a la presidencia y que ha recorrido el Perú durante 15 años, que la arbitrariedad la tuvo presa casi 2 años, donde su familia casi fue destruida, llega con la mano extendida, porque sabe que ella tuvo en la primera vuelta 17%. Y por lo tanto, hay un país expectante. Y yo creo que la primera, sin tener conversaciones con Keiko ni con su gente en ese tipo, pero lo he escuchado, que va a ser mano extendida. Yo recuerdo cuando Belaúnde ganó las elecciones del 80, lo primero que hizo Belaúnde, porque venía de 12 años de dictadura militar, es invitar a todos los partidos a ayudar a gobernar. Y el único que contestó fue Bedoya. Yo creo que algo así va a suceder
pero más que partidos, convocar a la gente capaz. Técnica, eficiente. Pero el ejemplo es Julio Velarde, 21, 22 años presidente. Han pasado gobiernos, nadie lo tocó. Miren cómo está la economía. Y otro ejemplo al revés, también de lo que es continuidad. Cuando se nombró a Alan Wagner, esta comisión negociadora del problema que teníamos de frente con Chile, pasaron los gobiernos, nadie cambió la comisión, y que fue al final ganamos. Eso va a suceder ahora. O sea, ¿usted cree que mal haría Keiko en no convocar y no hacer un gabinete de ancha base, pero llamando a gente que sabe lo que hace? Es que yo estoy tan seguro de lo que va a pasar en el país, porque además en este Perú no hay reelección. Keiko sabe que es el momento de trabajar y reivindicar las cosas malas, porque hubieron cosas malas, pero yo le doy el beneficio de una persona joven que conoce los errores que hubieron con su papá y que lo que quiere es reivindicar su apellido, y tiene la gran oportunidad, porque hay mucha gente que no es política y que estoy convencido que con la mano extendida de la presidenta futura del Perú van a querer venir a ayudar, porque eso sí, no podemos tener mezquindad en este tema. No es un tema de partidos políticos, es un tema de peruanos que estén dispuestos, y yo diría que hasta debería sacrificarse, porque la política se ha convertido en cómo te destruyo, cómo destruyo tu familia, y eso tiene que terminar. Y al menos esa ilusión tengo yo, y por eso, pensando que si Belaúnde estuviera vivo, seguramente hubiera dicho a Raúl, acá hay dos opciones, no hay tres, dos. Una es la democracia, la apertura, la alternancia, y la otra es el estatismo, el comunismo y todo lo demás, que lo hemos visto en Venezuela, porque Chávez llegó en votación popular. ¿Quién quería cambiar la Constitución? El señor Sánchez. ¿Para qué? Para quedarse, pues. Para quedarse. Entonces usted nunca ha estado de acuerdo y sigue criticando la postura de Nieto, porque él ha dicho que él se puso se puso en el centro. No estaba de acuerdo con Keiko por todo el pasado de su padre, y obviamente nunca iba a poder estar de acuerdo con Sánchez por toda la coalición que hizo con Movadef, que es Sendero Luminoso, y con Antauro Humala. Lo dijo. Bueno, cada uno es dueño de sus decisiones, pero cuando menos el señor Nieto aclaró que no podía estar con Movadef, que no podía, y por eso el otro dijo que lo voy a demandar. Yo creo que vamos a ver cosas muy bonitas en el Perú en el corto plazo, y todos tenemos que ayudar. Y cuando dice todos tenemos que ayudar, incluye a las izquierdas, porque hay gente de izquierda muy buena. Muy buena, obvio que sí. Hay gente, o sea, cuando usted decía estoy pensando en Barrantes, yo también estaba pensando en Henry Pisa. De primera, pues un hombre teniente alcalde de Lima. No, un hombre que jamás hubiera tenido un discurso muy correcto. Tan violento. Pero cuando usted dice todos tenemos que ayudar, ¿se incluye? O sea, digamos, si a usted lo llamaran y le dijeran, si Keiko le dijera, bueno, Raúl, ayúdame en turismo y comercio exterior, que también lo hiciste, ¿lo ayudaría? Primero que yo voy a cumplir 80 años, dentro de poco, y yo he visto tantos cuadros, y los veo en la Universidad San Ignacio, jóvenes extraordinarios. Ayer me presentaron a dos chicas, una graduada en el 2012 y la otra 2017. Una había desarrollado un proyecto de pisco que exporta al mundo, y la otra algo de educación. Las dos están entre los primeros 50 lideresas mujeres de Forbes que acaba de salir. De esos hay muchos en el Perú. El reto es cómo lo convences para que vengan a ayudar. Y dos, transparencia total. Porque lo que vamos a tener que tener, y la desconfianza es tan grande, y me imagino que el gobierno lo tiene muy claro, el que viene, que todos los actos tienen que ser transparentes. Esas licitaciones totalmente, pues, claro. Acá no puede haber $1 de corrupción, y creo que eso Keiko lo tiene recontra claro, y su gente también. Escuché a su vicepresidente diciendo de que no es que nada de Fuerza Popular puede estar ahí, porque puede haber alguno buenazo, pero eso no significa que sea un gobierno de Fuerza Popular. Es que no es un gobierno de Fuerza Popular, es un gobierno del Perú, porque Keiko gana la elección no por Fuerza Popular, sino por un país que le están pidiendo, sácame del hueco ya.
Claro, y necesito empleo, necesito oro, necesito seguridad, Y ahí pero están los recursos. yo sé, pero yo le tengo que hacer una pregunta como exministro de Comercio y Turismo, porque la verdad, señor Díaz Canseco, es que Machu Picchu está en el hueco. O sea, hemos malogrado a la joya de la corona y por culpa de Roberto Sánchez y de Betsy Chávez, que tuvo esta, no sé, pues, no voy a decir maldita idea, pero francamente una decisión que ha destrozado todo de otorgar a una mafia, porque hay que decirlo con todas sus letras, la venta de boletos así al cash, al yape, ¿no? Y entonces hoy día tenemos turistas que llegan al Perú y no pueden conocer Machu Picchu. Se tendría que hacer? Porque se tiene que volver a los niveles prepandémicos Por supuesto. en la recepción de Pero de no turismo. solamente volver a esos. Yo dejé muy avanzado el proyecto de Choquequirao. Correcto. Ya han habido gobiernos siguientes y le había el presidente Gerita, pero la más suerte que no continuó, porque hay 2 o 3 compañías suizas que quieren que salga la licitación y eso estaría hecho en 2 años como máximo. Es un teleférico de 2 tramos de 5 kilómetros, algo maravilloso en el mundo que va a ser la alternativa a Machu Picchu. Y ya está, y al Perú, eso es lo que hay que correr, la toma de decisiones, destrabar el Estado, ventanilla única inicialmente para sacar las licencias, ver qué obras están en el camino. ¿Pero qué hacemos con Machu Picchu para recuperarnos? Bueno, es que primero tiene que nombrar pues un buen ministro de Comercio y Turismo, que dicho sea de paso, lamentablemente ese ministerio lo malograron al final. Totalmente lo han malogrado. Porque todo lo que ha habido en ese ministerio que se creó son gente capaz y nunca se politizó el sistema y se avanzaba y se trataron con saber que hay 23 tratados de libre comercio, incluyendo Estados Unidos. Correcto. El primero. Hay que volver a eso. Ok. O sea, gente... A la transparencia y gente capaz. Ya, y mi última pregunta, por favor, regálame un minuto, Rolo, porque yo sé que estamos sobregirados, pero me parece bien importante conocer el pensamiento del señor Díaz Canseco. Los indultos, que ha sido otro tema de campaña. Y hoy día surge, ¿no? He estado leyendo y me ha parecido, a ver, espero poder preguntarle a Keiko cuando ella empiece a dar entrevistas, pero Toledo está enfermo, es mayor, es una persona mayor y dicen que también sería un gesto sumamente político y humano de darle un indulto a Toledo, porque a ver, ha cometido 1000 errores, claro que los ha cometido, pero nadie también puede negar lo que hizo Toledo cuando se recuperó, ¿no es cierto?, el Perú después de después de esos años espantosos del fujimontesinismo, ¿no? Entonces, ¿usted cree, señor Díaz Canseco, que si Keiko Fujimori gana y o sea, yo creo que ya ganó, cuando sea proclamada presidenta y cuando empiece Eso ya es irreversible. Es decir, para usted también le queda claro, pero ¿no? Las actas que están abriendo ya y analizando son las observadas donde Keiko había ganado. Ok, ya. Entonces, digamos que esto... Actas que las tiene el señor Sánchez. Sí, claro, pero él se hace a loco, ¿no? Y por eso han estado pidiendo yape de manera, en fin, con una viveza que espanta. Pero, ¿usted cree que Keiko Fujimori debería dar indultos a los presidentes que hoy están en la DIROES? Primera vez desde que Alejandro Toledo está preso, voy a hablar de él. Primero, quiero decirle al país que mientras yo fui vicepresidente, ahí no hubo absolutamente nada incorrecto. Segundo, que me da inmensa pena que alguien que venía bien termine claudicando por mal asesoramiento y sabe Dios quién. Me da mucha pena lo que pasa con esta persona. El indulto, y lo ha dicho Keiko, y suscribo sus palabras, solamente se puede utilizar siempre y cuando hay un problema grave de salud. Si Alejandro Toledo está con un tema grave de salud, no debe dudar en que tiene que irse a su casa. Porque ¿cuál es la diferencia de morirse en prisión y morirse en su casa? La parte humana. Pero tiene que ser una comisión, no como eso que está pasando ahora, que es horroroso, faltoso, crear enfermedades donde no las hay. Yo creo que cualquier preso, no solamente Toledo, que esté en un tema grave de su salud, debe ser indultado. Keiko ya lo dijo, pero un indulto porque se me da la gana y porque es mi amigo y porque me comprometí en campaña, eso no es así, porque el que falla al Perú y el que comete una falta
el mensaje para todos los que vienen atrás, no lo hagas porque mira lo que te va a pasar. Y reitero, yo a Alejandro Toledo le tengo gratitud porque él me convocó, me dejó trabajar, hizo las cosas bien. ¿Qué pasó después? Sé que está delicado de salud, no sé qué tan, pero si es algo serio, el Instituto Humanitario es para eso, pero no con una comisión amañada con los amigos de, sino con lo que tiene que ser. Y acá en el Perú hay profesionales, médicos, no, sí, claro, y además hay una comisión de gracias presidenciales que tiene que ser seria. Que también ¿no? tiene que ser una comisión de gracias, gente correcta, sin ninguna ápice de trayectoria incorrecta.